comisión de investigación, ¿eh? Tengo mis dudas al respecto. Igual hay que confiar más en la justicia en este caso. También. Sí, en el procedimiento judicial, efectivamente. A mí me parece que, nuestro deber es intentar analizar la comparecencia de Mazón y compararla con los hechos y con la realidad, pero es que es pura melancolía pensar que Mazón está haciendo un intento de esclarecer lo que ocurrió y de poner negro sobre el blanco por qué fallaron tantos puntos de la cadena. Es exculpatorio en todos los puntos. Fíjate, lo único que hace es justificar ese tuit, pero no explica por qué no eleva la alarma a nivel 3, que era el sitio para haberlo explicado. Si tan grave era la situación, más de 200 muertos, ¿por qué no elevó la alarma como le pide el presidente de su partido a la emergencia? Dice que llegó tarde porque había tráfico. A mí lo más alarmante en términos políticos me parece que siga justificando a estas alturas su desaparición. Haberse metido en una comida sin cobertura durante prácticamente 4 horas, que llegue tarde a presidir la reunión del centro de emergencias, que le quite importancia, que la presida, que acuda, porque oye, hoy esas declaraciones que acabamos de ver, está yendo al centro de emergencias a la reunión, porque es importante que interrumpa un momento, que está... Toda la responsabilidad sobre este organismo, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que recordemos depende del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera. Afirmaciones muy duras las de Mazón, habla de consecuencias apocalípticas, porque no es lo mismo, dice Mazón, las lluvias torrenciales que sí que estaban previstas por la AEMET, que la monstruosa barrancada del Pollo, así es como la define, e insiste en la falta de información por parte de la Confederación. Todo eso lo matiza el organismo regulador del Júcar. Quiero que lo escuchen. Estamos hablando que el río Magro multiplicó por 87 su caudal, dato del que, por cierto, se tuvo conocimiento cuando ya era demasiado tarde, y que se llevó por delante el único sensor del que disponía la Confederación Hidrográfica del Júcar en Ribarroja. El centro de emergencias tenía los datos de lluvia de los pluviómetros de la CHJ y de AEMET. Trasladar la responsabilidad de articular una respuesta a esta emergencia a un sensor que recoge datos en un punto determinado solo cabe entenderse como un intento deliberado de confundir a la opinión pública. El 29 de octubre nos enfrentamos a 2 eventos hidrológicos independientes desde el punto de vista geográfico. Crecida en el río Magro y el llenado de la presa de Forata por un lado. Por otro, el descomunal aumento de caudal del barranco del Pollo del segundo. La información que se tiene ese día es fragmentada, inexacta y tardía. Los 2 eventos hidrológicos son consecuencia de un solo evento meteorológico, al que no se prestó la suficiente atención. Con la misma información acerca de la Dana, diferentes administraciones locales y entidades suspendieron su actividad, mientras que la Generalitat, con la misma información, no tomó ninguna decisión. Incluso el señor Mazón no suspendió su agenda. Del segundo, el centro de emergencias tuvo toda la información disponible, pero no supo cómo gestionarla ni qué hacer con ella. Insiste la Confederación Hidrográfica del Júcar en que un solo evento meteorológico, es decir, esa lluvia brutal, es cierto, que cayó y que puso en riesgo la presa de Forata, es la misma lluvia que cayó por el barranco del Pollo. Mazón se rodó también en que en las horas, en los mensajes, en los correos, en ese intercambio de llamadas, en una secuencia de los hechos para intentar demostrar que la Generalitat carecía de información suficiente. Esa es la tesis de Mazón, es su principal línea argumental. La respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar es contundente. Dicen que ellos solo sirven los datos, pero que su cometido no es transformar esos datos, que sí que estaban sobre la mesa, en nivel de riesgo. A las 17:13, el aviso que se recibe al mail de emergencias por parte de la Confederación indica que el caudal ya ha bajado incluso a 28,7 metros cúbicos. De la situación del barranco del Pollo, el CECOPI ya no recibirá esa tarde más información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:43. Ahora sabemos que a las 18:33, incluso antes, en Paiporta, la Rambla ya se ha desbordado. La Confederación solo registra datos hidrológicos de caudal y pluviometría, pero no transforma estos datos en riesgo. La gestión del riesgo no es competencia de este organismo, sino de las autoridades competentes en emergencias. Y lo más llamativo de todo es que la Confederación, que está presente en el CECOPI, no dijo nada. Ni una llamada, ni una palabra de aviso. Un simple correo, entre otros 214. La competencia directa de la Confederación Hidrográfica es informar sobre los grandes ríos y las presas, que es lo que se hizo en el CECOPI.
Un CECOPI que se alargó eternamente porque a cada rato aparecía un nuevo miembro del Consell al que había que poner al día. A las 18:43 se envió el correo que informaba de la repentina crecida de caudal en la Rambla del Pollo. Aún así, el centro de emergencias no hizo nada con esta información, pues no emitió alerta alguna hasta pasadas las 8 horas. Pues ya han escuchado a la Confederación Hidrográfica, digamos, respondiendo Mazón, bueno, defendiéndose. A mí me gustaría que la audiencia y que quien nos está escuchando en su casa, Susana, supieran que en este ir y venir de cruce de acusaciones están quedando muchos datos y que tenemos que conocerlos. Yo por eso a mí me gustaría que los dos responsables máximos de los dos partidos, Pedro Sánchez y Feijóo, hicieran un acuerdo para que se depuraran las responsabilidades, porque es verdad lo que dicen, pero es que son todo medias verdades. Es verdad que los pluviómetros, o sea, la Confederación tiene la obligación de informar cada 5 minutos, mandar un mail con lo que está lloviendo y el cauce que hay. Pero es que el último mail que mandaron hasta más tarde, que hablaba a las 15:50, mandaron, y además esto lo recoge Acción del Gobierno, es una nota del Gobierno que da el 4 de noviembre, que a las 15:50 había 28,70, que era más o menos lo mismo que cuando se normalizó a 28 mediodía. 28 metros cúbicos, efectivamente. 28 metros a las cúbicos, 17:13. Que es lo que había cuando se normalizó a mediodía. Pero es que a las 5:30 eso se había multiplicado por 60. Es que estaba desbordado el cauce del Barranco del Pollo y solamente estaban hablando de la presa de Forata. No a Mazón no hace falta que esté en la CECOPI para tomar esa decisión, porque tiene ya su consejera Pradas. Esta señora, ¿por qué no acuerda a ella? ¿Por qué no lo traslada? ¿Por qué hace falta que llegue el presidente? Es que vivimos en un sistema español que garantiza la delegación de las competencias. A ver, dos cosas sobre esto, claro. Pues no se atrevió hasta que llegó el presidente. Bueno, pero si no se atreve, pues a lo mejor la responsabilidad es suya. O sea, quiero decir. Efectivamente, lo que pasa es que el presidente tiene que asumir la responsabilidad de los cargos que ha puesto. Es decir, si la consejera hubiera sido competente, seguramente no estaríamos en esta situación. Vale. Si la consejera hubiera sabido que podía emitir una alerta a la ciudadanía, hubiera conocido lo más básico de sus competencias, que es que cuando llevas emergencias, justicia e interior, tienes que saber que ESALER, un sistema de alerta a la ciudadanía, existe desde el año 2003, pues igual Mazón no tendría que haber asumido la responsabilidad de no avisar a la población. Pero sobre la Confederación Hidrográfica, a ver, hay medios que ya han publicado los 10 mensajes negros sobre blanco con pantallazos de 10 avisos desde las 16:26 hasta las 19:28. 10 avisos sobre fuertes lluvias, no solo en Chivas, sino en el Barranco del Pollo, que es lo que causó fundamentalmente prácticamente la mayoría de las muertes. Esas 10 alertas no las tradujeron en avisos a la población. Esas 10 alertas no las tuvieron en cuenta para tomar decisiones básicas, como haber acudido a la televisión pública valenciana, para haber hecho algo. Al final es que lo que sí es cierto es que no se toman decisiones hasta que Mazón llega a la reunión. No sabemos si realmente hubo que informarle o no de lo que se había hecho anteriormente. Lo que sí sabemos es que desde las 16:26 hasta las 19:28 hay avisos por parte de todos. La AEMET ya había informado con anterioridad. Y lo que sí sabemos es que hasta una hora y media más tarde no se avisa a la población. No es tan fácil. 20 y 12. No es tan fácil, a lo mejor para ti y para mí que no tenemos competencias. Para esa gente que las tenía, un segundo, sí, porque tenía que ser fácil. Porque como has hecho tú el análisis, yo he hecho el mismo que ha hecho ella, cogerme todos los horarios, y es cierto que lo que mandaba la Confederación Hidrográfica del Júcar, que también es negro sobre blanco, era hasta el último, cuando ya estaba desbordado, era que el caudal era descendente, y lo vas viendo. No es cierto, Marta, hombre, por están favor, aquí los mensajes. Bueno, si es que mira, vamos a quiero decir, vale. Alertas lluvia, mira, a las 15, alertas lluvia fuertes. Mira, 1504 ha bajado de 128 a 55 metros cúbicos por segundo. 1504. Vete a las 16:26. 17:13. Hay un email a emergencias que el caudal está en 28 metros cúbicos. O sea, es descendente hasta que llega el momento. Y luego hay una cosa... 17:57. Mazón no ha aparecido todavía. Fuertes lluvias, intensidad en la Rambla del Pollo. No, pero no se puede decir... No se puede decir que no había avisos. Que aquí nosotros no tenemos que señalar a unos y a otros, que eso ya... Hombre, pues yo creo... sí. Yo lo que te... Claro que pero sí. no entrar en la guerra de
los correos y los Pero no es guerra, porque además que son yo lo que datos, te digo, Marta. a mí me pone los pelos de punta una cosa que dice la Confederación Hidrográfica Ve del terminando, Júcar. Marta. Me dice que solo de que él se ocupa de los caudales, pero no de otra cosa. Es que él Pero se entonces ocupa de los aquí- barrancos. Pero entonces aquí, ¿quién se ocupa de la Los Rambla? ayuntamientos, ¿Quién se ocupa de los la ayuntamientos. O sea, ¿quién Los se ocupa de ayuntamientos. los A ver, ayuntamientos? tiene Estás que culpando cortito, estás cortito, culpando a los ayuntamientos A lo mejor hay que socialistas. revisarlo. Estás culpando a los ayuntamientos Estoy socialistas, diciendo entonces, que la Confederación no tiene esas O sea, no te das competencias. cuenta voy a que hablar vas de- contar de el la dato sobre el Confederación. banco. Una cosa, Pilar, si tiene que dimitir Mazón, tiene que dimitir Teresa Rivera. ¿Por qué? Hombre, claro, Te lo digo yo por qué. también te ¿Por digo. qué? Porque mira, el comunicado que Acción de Gobierno emitió el día 4 de noviembre dice que las confederaciones hidrográficas, entre sus competencias, no está la de emitir las alertas públicas en materia hidrológica. Son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las posibles afecciones de este riesgo. O sea, hay contradicciones por Pero todas qué las partes. contradicciones, Cruces, Pero sí. vamos a ver. Que no es una contradicción, es que la Confederación Vamos a ver, Pilar, que es unos una son los buenos y otros son los malos. institución Aquí ha habido informativa, errores por todas informativa, partes. que para ello los Y hay que gobiernos depurarla. autonómicos Que Juan Los Montenegro valencianos tiene tienen la equipos palabra que tienen que y me voy traducirlos. enseguida con el alcalde de Cullera. Señor Montenegro.